Llegó la vacación para muchos de los chicos en casa y es momento de disfrutar en familia y de realmente tener una casa segura, porque siempre se dice que no hay espacio seguro para los más pequeños, que hay que estar ojo al Cristo. Así que el doctor Espitaleta hoy nos viene, así vamos a hacer un recorrido de todo lo que hay que repasar en nuestro hogar. Doctor, como siempre, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Definitivamente, o sea, la palabra clave en vacaciones es prevención. No hay manera de que evitemos al 100% los accidentes, pero si nosotros tenemos en mente algunos pequeños tips, tal vez podemos evitar cosas que pasen a mayores. Entonces sí tenemos definitivamente que tener mucho cuidado con los niños, porque en cuestión de segundos prácticamente sucede lo inesperado. En un abrir y cerrar de ojos, así que vamos a hacer un repaso por cada uno de ellos. Todos los objetos pequeñitos, por ejemplo, que pueden insertarse dentro de la nariz, doctor, que pareciera que es imposible porque son narices chiquititas. Sí, realmente pues hay objetos tan pequeños como algunas semillas, algunas otras situaciones que podrían irse a la nariz. La nariz, al final de cuentas, es como un embudo. El pabellón o la nariz es muy blanda en la parte externa, pero internamente tenemos huesos que van como achicando el paso y al final de cuentas probablemente estos objetos logran pasar por la fosa nasal, pero no van a llegar más adentro de esto. ¿Cómo hacemos para identificarlos? A veces es difícil, a veces pasan días hasta que nos damos cuenta que hay un objeto que está obstruyendo la vía, la nariz realmente. Porque podemos respirar por la otra fosa nasal, porque podemos respirar por la boca, entonces realmente la emergencia no es tanta. A veces nos damos cuenta porque empiezan con sangrados, porque empiezan con mal olor, con secreción fétida, entonces tenemos que sospecharlo. Realmente si uno lo ve, si uno logra ver cuando el niño lo hace o cuando la persona tiene, probablemente una de las medidas más sencillas y eficaces, si el niño logra seguir instrucciones, es decirle que respire por la boca, que no vaya a respirar por la nariz, porque si inspira profundo por la nariz, va a hacer que el objeto pueda introducirse más. Entonces decirle que respire por la boca y probablemente taparle la otra fosa nasal y hacer que expulse el aire por la nariz con fuerza para ver si logramos devolver. Como cuando uno se sonaría los mocos, por ejemplo. Exactamente. Frijolitos, es que uno dice, bueno, frijolitos, por ejemplo, una canica, una bolita muy pequeñita, todo eso podría, hasta una pila, todo esto uno dice, podría entrar en una naricita. Puede entrar, pero normalmente no pasa. Como le digo, se forma como un embudo. O sea, se queda como en la, como ahí atravesado. Exactamente. Y por eso es que no nos damos cuenta, porque puede respirar por la otra fosa nasal, puede respirar por la boca, y entonces al final de cuentas lo que vamos a ver son secuelas de esto a largo tiempo. Si lo vemos, como les digo, y el niño sigue instrucciones, probablemente la medida más sencilla sería decirle que respire por la boca, ocluir la otra fosa nasal y decirle como si fuera a estornudar. Eso logra. Nunca introducimos pinzas, nunca introducimos... Uy, eso sí que es importante, porque lo primero que pueden hacer muchas mamás es con una pincita, porque uno dice, ay, la pinza sí le puedo cachar, la cosita y jalarla. No, más bien a veces lo que hacemos es empujar más el objeto y crear más problema. Entonces, si definitivamente no se puede salir, lo que tenemos que hacer es definitivamente consultar para que con métodos médicos especializados uno pueda retirar el objeto extraño. Los niños es muy frecuente, de hecho si uno piensa en que la causa más frecuente de niños de sangrado nasal es precisamente los cuerpos extraños o introducirse el dedo, pues entonces sí tenemos que tener en mente que si vemos un sangrado por la nariz, que si empezamos a percibir mal olor por la nariz o una secreción que no son los mocos normales que tienen los niños, deberíamos pensar de que probablemente esté obstruido, tal vez mirarlos con un foco, pero nunca introducir nada para intentarlo sacar. Quizá, doctor, para terminar este capítulo de objetos por la nariz, repitamos los síntomas de alerta que nos pueden a nosotras como mamás, pues uno identificar que puede haber algo en esa naricita. Perfectamente, entonces sangrado probablemente sea el primero. Normalmente los niños sangran no porque tengan algún problema nasal o por la presión alta como en algunos adultos, sino porque tienen algún objeto ahí. Lo otro son secreciones que no son los moquitos normales de los niños, sino que son secreciones que empiezan a oler feo, que el niño empieza a tener, algunos si es muy grande el objeto podría tener ruidos como un estridor cuando respira profundo por esa fosa, como si tuviera un pitito porque tiene una obstrucción normal al flujo de aire. Esos son los síntomas que deberíamos tener en mente. Ok, excelente. Vamos a otro capítulo que es el atragantamiento. ¿Qué objetos pueden provocar esto en los pequeños de casa? Prácticamente cualquiera. Nosotros lo que les recomendamos es hacer una prueba para los niños menores de 3 a 4 años y esto simplemente es un tubo de papel higiénico y si cualquier objeto cabe por este tubo, es un objeto que prácticamente se puede ir
por la O sea, garganta del bebé y ah, atragantarlo. nada Entonces, de lo que quepa aquí debería de estar al alcance de los chiquillos. exactamente. A veces nos cuesta mucho diferenciar, sobre todo con los juguetes, y en esta época más, ¿verdad? Porque hay unos que sí se rotulan y otros que no. Entonces, todo lo que entre aquí, No debería, no debería poder, no deberían jugar con ellos niños menores de 3 a 4 años. vean ustedes, hasta las piedritas Sí. de muchos arreglos del sacar, bueno, es que todo De lo cogen los Navidad, niños, todo, los exactamente. botones, las baterías que volvemos a repetir que podían entrar en la nariz, también pueden entrar en boca. Igual, los objetos romos, por ejemplo, no tenemos mucho problema si es algo como romo y se lo tragan, realmente esto podría pasar al tracto puede gastrointestinal bajar y no fácil, no ok. poner problema y no dar problemas, digamos, en la vía respiratoria. El problema Sí. del atragantamiento es cuando uno de estos objetos se localiza, se introduce en el punto donde se divide, para hacia donde respiramos, hacia donde tragamos, y es lo que produce realmente la asfixia por atragantamiento, que es el problema. Entonces, si el niño se lo traga, si ustedes ven que se come una piedrita, probablemente no va a haber ¿Y mucho si se problema. traga uno de estos? Esto sí le tenemos que dar seguimiento, esto definitivamente Ajá. tiene que ir donde el médico. Lo que hacemos es que se toma una radiografía, se ve dónde está, porque esos objetos los podemos evidenciar por una radiografía, una aguja, cualquiera de estos lo vemos, y estos, los que son punzantes, definitivamente la indicación es que los retiramos a través de una gastroscopía con una pinza especial protegiendo. Ok, consejo inmediato, si me doy cuenta que los chicos se tragaron algo, ¿qué hay que hacer de inmediato como para saber? Ok, lo primero es ver si logró bajar. Si el chiquito empieza con dificultad para respirar, empieza con salivación excesiva, o sea que ustedes ven que produce mucha saliva, lo que quiere decir es que ese objeto no bajó hasta el estómago. Entonces es una emergencia de ya. De inmediato al hospital. Sí, de inmediato al hospital. Si el objeto bajó, pues tenemos que definir qué es el objeto, llevarlo a la consulta y definir. Va a ser muy fácil ver objetos metálicos porque los podemos evidenciar en una simple radiografía, y a veces lo que hacemos con baterías, que a los papás a veces les estresa mucho, es hacer un seguimiento radiológico para ver si se logra expulsar en la materia fecal, porque esto no va a producir ninguna obstrucción real. Ok, perfecto. Vamos a otro capítulo entonces, después de atragantamientos, y son las caídas, que creo que podría ser lo más, ¿verdad? Lo cotidiano. Los chiquillos son intensos, son activos, Sí. se caen, se quiebran. ¿Qué hacer en ese momento Y también? están jugando. Eso Exacto. pasa en un segundo, se cortan, se rompen, se caen. Bueno, Exacto. entonces, caídas, obviamente, pues evitar que sean evitar sitios riesgosos, como dijimos e insistimos, prevención es la palabra clave, pero no podemos ponerlos en una burbuja y evitar que jueguen. No, no. Los niños van a jugar. Si sufren alguna caída y ven que el proceso es más de lo normal, digamos, la inflamación local es muy importante de manera aguda. Si ven una deformidad en la extremidad, que no está en la posición habitual la extremidad, pues obviamente esto hace que tengan que consultar. ¿Qué tenemos que hacer mientras lo llevamos a la consulta? Sí. Intentar inmovilizar la extremidad. Como habíamos dicho en algunos programas previos, básicamente podemos utilizar un cartón, utilizar inclusive, podría ser una cobija gruesa, enrollarla fuertemente y ponerla con un par de esparadrapos para llevar la extremidad Como lo para más... sostener, digamos. Exactamente, Ok. porque cada que se mueva, si tiene una fractura, va a doler. Claro. Entonces la idea es inmovilizar hasta que lo lleven a consulta. ¿Debemos dar algún antiinflamatorio o algo de inmediato, o no hay que dar nada hasta llegar al hospital? No vemos nada. ¿Por qué? Porque si tiene una fractura y la fractura probablemente es importante y hay que llevarlo a sala de operaciones de emergencias, el haber dado algo por vía oral va a retrasar o va a hacer que sea una intubación o un manejo de emergencias de ese paciente, va a complicar. Entonces, Ok. en la medida de lo posible, no debemos administrar si lo vamos a llevar al hospital. Si vemos que simplemente es un golpe, como muchas veces lo vemos, que está inflamado, podemos poner algo tópico, podemos poner hielo local, que sirve rápidamente. En las primeras 24 horas lo que debemos poner es compresas frías, y podemos dar algún analgésico de uso habitual de que tome el niño. No vamos a introducir medicamentos que nos dice la vecina o que nos dice algún familiar, sino si el niño, por ejemplo, ya ha tomado acetaminofén y estamos seguros y sabemos la dosis, podemos utilizar un medicamento como el acetaminofén, que es seguro a dosis adecuadas administrados por un adulto. Claro. O algo que ya el niño haya tomado, porque también lo otro es que a veces le introducimos
introducimos medicamentos a los menores que no hemos probado, que pueden ser alérgicos, que pueden tener efectos indeseados. Entonces la idea es, en la medida de lo posible, no administrar de manera innecesaria medicamentos tomados. Doctor, ahora que habló de inmovilizar, ¿verdad? Que bueno, ojalá la tablilla, ojalá el cartón, pero muchas veces lo que hacemos de primero es que cogemos un pañuelo, ¿verdad? Que lo amarramos aquí y metemos el bracito. En el caso del brazo, ¿esto se vale igualmente? Perfecto, se vale para el brazo y se vale para el hombro y se vale para la clavícula. Lo ideal es que quede bien abrazado hacia el cuerpo y quieto. El punto es que si nosotros logramos inmovilizar, que se mueva lo menos posible, va a tener menos dolor. Entonces con eso vamos a poder llevarlo. Si nosotros inmovilizamos, lo que estamos haciendo simplemente no es que vamos a evitar el dolor, no estamos curando. Exactamente. Ok, pero evitamos el dolor, que para los chicos es una maravilla, por lo menos con tranquilidad, desplazarse, ¿verdad? Exactamente, que es lo más importante. Ahora, doctor, antes de pasar a otro capítulo, en esas caídas lo que puede pasar es un chollonazo, que haya mucho sangrado. ¿Es ideal tapar la herida o no taparla? Quizá para una recomendación a mamá y papá. Recomendación rápida, lavemos con agua y jabón inicialmente, porque si están jugando en el zacate, están jugando en un lado, pues la herida va a estar contaminada. Claro. La recomendación inicial es agua y jabón corriente, no tiene que tener nada especial. Y si el sangrado es importante, entonces sí, hacer presión sobre la herida de manera que logremos evitar que siga sangrando. No es amarrarle algo a fuerza, es simplemente con un pañito, con una gasa, con lo que tengan a mano, después de haber lavado la herida, sostener con cierta presión. Normalmente el sangrado debería ceder en 3, 5, 7 minutos y con solo una presión adecuada. Agua y jabón es la medida inicial. Después de eso, entonces, definir si amerita o no amerita, porque a pesar de que haya heridas pequeñas, pues si son muy profundas, lo ideal es que tiene que llevarlo a un centro para que le pongan una sutura para evitar. Quizá necesita coserse. Exactamente. Ahora hay métodos, por ejemplo, para niños mucho más sencillos. Si la herida es muy lineal, podemos ponerle inclusive en los hospitales algo que es como una goma loca, que sella perfectamente si la herida es lineal y ni siquiera hay que pasar por el trauma de la aguja, que a veces a los papás y a los niños les causa mucho trauma. Nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es una maravilla, esa es la tecnología y la ciencia, que me encanta. Pero ahora vamos a pasar a otro capítulo, que también nos enfrentamos, las quemaduras, doctor. Quemaduras, primero igual, volvemos e insistimos. Uno, prevención. Las áreas, sí. Prevención, o sea, los niños no deberían estar en sitios donde estén expuestos a fuego, a cosas muy calientes, a agua hirviendo para los tamales, etcétera, etcétera. En ese sitio no deberían haber niños y tenemos que ser claros y evidentes en eso. Lo segundo, prevención, pólvora. Normalmente hemos estado acostumbrados a decir que hay pólvora inocua y pólvora inofensiva. Sí. Realmente para los niños no deben manejar pólvora. Ok, si son quemaduras pequeñas, lo que tenemos que hacer es bajar la temperatura. Entonces, bajando la temperatura se va a solucionar probablemente el dolor, lo cual no dice ponerle agua helada. Si ustedes se queman, la idea es bajar la temperatura con agua probablemente a temperatura ambiente o un poco fría, no helada, porque si la quemadura fue importante y ponemos agua helada, probablemente el hielo o cosas muy heladas pueden aumentar el daño a nivel de los tejidos. Entonces, agua a temperatura normal, lavar profusamente. Si tiene ropa y no está adherida, quitarle la ropa que se adhirió, mejor que la quiten en el hospital en un lavado, pero quitarle todo. Si tiene algo que pueda causarle que empeore la circulación, por ejemplo, que tiene una pulserita de algo el niño y se quemó alrededor de la muñeca o se quemó en la mano, retirarla de manera rápida porque después va a ser mucho más difícil. Vamos a tener que arrancar piel después, ¿o qué? Sí, y va a ser difícil porque entonces la circulación se va a ver comprometida por la inflamación que queda en las cremaduras. Entonces, igual para adultos, por ejemplo, si se queman en la mano y se queman los dedos donde tienen los anillos de matrimonio, lo ideal es, una vez bajan la temperatura con algo, retirarlo. Vean esta quemadita, es una quemadita chiquita, pero lo que dice el doctor es cierto, no hay quemadura, no hay nada inofensivo. Eran unas candelas para el cumpleaños de mi hija, que son estas que son como un volcán, ¿verdad? Y tremenda ampolla, ya se me reventó, solita se va a ir. Sola se quitan normalmente cuando hay ampollas, y eso es muy importante, excepto que lo haga la parte médica, no las quiten, no las revienten, no las puncen en casa. Eso no se hace porque esa ampollita lo que nos está haciendo es protegiendo un poco la piel. Acuérdense que la piel es nuestro principal órgano de defensa externo, nos protege de todo el medio exterior. Entonces, si nosotros quitamos la piel de manera en casa, sin los cuidados necesarios, lo que estamos es exponiendo a una infección. Ok, en esta época también es lindo salir a pasear, ¿verdad? Salir a pasear a los
bueno, a diferentes parques, a diferentes zonas hermosas, y de repente por ahí que aparece un panal de abejas o avispas y nos pican. ¿Qué hacer en ese momento? Ok, bueno, la primera recomendación, y esto es importante, si van a salir a pasear a estas zonas abiertas, utilicen ropa clara. Clara. La ropa clara nos hace menos atractivos para las avispas. Sí. Entonces, no utilizar ropa oscura. Segundo, no utilizar perfumes o desodorantes con mucho olor, porque los olores intensos también pueden favorecer. Llaman. Sí. Entonces esas dos cosas son importantes. Okay. Lo otro, una vez sucede la picadura, intentar, porque a veces queda el aguijón, y intentamos con una pinza, y lo que hacemos es como estripar más bien el aguijón, y lo que estamos haciendo es liberando más veneno del que tenía. Entonces, con la uña, intentar quitarla o intentar alarla, pero no estripar, digamos, el aguijón e intentar sacarlo a fuerza, porque lo que podemos hacer es liberar. Y ahí sí, la medida inicial, si son picaduras únicas o muy pocas, es ahí sí, compresas de hielo. Eso va a disminuir el dolor y va a disminuir la inflamación. ¿Qué signos de alarma? Porque no sabemos si el chico soy es alérgico o no. Exacto, Entonces, exacto. si por ejemplo me picó en el brazo derecho y 5 minutos después me empiezan a aparecer manchas rojas en otros lados del cuerpo, en el cuello, en las manos, en otra mano que no se dio picada, debemos ir de inmediato al servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque esto lo que nos está diciendo es que la reacción que yo estoy haciendo no es una reacción local a la picadura, sino una reacción sistémica que puede llevar a que me obstruya la vía aérea, se inflame tanto que pueda yo no respirar, y eso es una emergencia médica. O sea, hay que ir de inmediato, no es agarrar y decir, bueno, le voy a dar un antialérgico. No, es que nosotros tenemos de todo en casa, hay que ser honestos, y hasta en la cartera, no. Si es local, no hay problema. O sea, si ustedes ven que solo veo, sí. Si la irritación, la parte roja, la inflamación, le pusimos hielo y se quedó ahí, no hay ninguna otra manifestación, ustedes están hablando con el niño, con la persona, y le dicen, puede hablar bien, no cierta dificultad para respirar, probablemente fue solo local y no hay problema. Si yo ya empiezo a ver, o en otros lados del cuerpo, o alguien me empieza a decir, qué raro, siento dificultad para respirar, es algo que nos tiene que hacer consultar de inmediato. ¿Solo las avispas y abejas, o a lo mejor las zompopas u otros bichos pueden causar esas mismas alergias en nosotros? Podemos ser alérgicos a cualquier picadura, realmente. Entonces uno tiene que tener en mente que no solo son avispas, abejas, igual los alacranes, hay que revisar muy bien los zapatos cuando vamos a una finca, debajo de la cama, cuando hay un sitio que no se ha limpiado frecuentemente y nos vamos a acostar, probablemente la recomendación sea levantar cobijas y sábanas antes de acostarse. Ahora, un resbalón o algo, ¿verdad? Que de repente me lleve un golpe en la cabeza, doctor, ¿qué hacer? Porque uno dice, bueno, lloró el chiquitín, pero lo veo bien. ¿Hasta qué punto debo ir a ver si tiene algún tipo de trauma? Okay. Igual aquí es observación, o sea, si se golpeó la cabeza, pero no, o sea, primero, si hay alteración del estado de conciencia, que la gente dice que perdió el conocimiento, o sea, que es alteración del estado de conciencia, si hubo por el golpe alteración del estado de conciencia, o hubo movimientos anormales después del golpe, que uno no puede decir si fue una convulsión o no, ese niño debe ir de inmediato al hospital. O sea, con alteración del estado de conciencia posterior, hay que llevarlo. Si no hubo alteración del estado de conciencia, si está igual, despierto, si lloró por el golpe, pero se calmó, lo que tenemos que hacer es observarlo y ver cómo se comporta, ver que no hayan cambios como en el estado general. ¿En cuánto tiempo pueden producirse esos cambios, digamos, que sean por el golpe? En los niños normalmente uno les dice que los observen probablemente las primeras 24 a 48 horas de observación. No implica no dejarlos dormir, o sea, hay que respetar un poco el patrón del sueño normal, pero por ejemplo, si fue en la noche, lo que sí les decimos es manténganlo un poco más despierto o estarlo despertando para vigilarlo. Pero en los adultos es un problema, por ejemplo, los golpes menores, porque en adultos mayores a veces el problema por un golpe insignificante se puede ver 2 o 3 meses después inclusive. 2 o 3 meses. De hecho hay una lesión que se llama un hematoma subdural crónico en adultos, sobre todo en adultos mayores, que inclusive cuando uno los interroga ellos no se acuerdan de cuándo fue el golpe. Entonces igual, si ustedes ven por ejemplo un adulto mayor que no está hablando bien, o que lo ven tambaleándose, o que empieza por ejemplo a orinarse, que nunca lo había hecho, o defecarse, esos son como los 3 datos de alarma que nos tienen que decir que pensemos en que tal vez este adulto tuvo un golpe insignificante. Hay veces que cuando uno los interroga mucho dice, sí, mira, yo me resbalé en la ducha hace 2 meses y medio me golpeé la cabeza, pero yo me seguí bañando, hice toda mi vida normal.
hasta que empezó esto, que empecé a no poder hablar bien, o no poder caminar bien, o me empecé a orinar en los pantalones, esas cosas. Entonces el hematoma subdural crónico es más de adultos, no de niños. En los niños sí las cosas son normalmente muy agudas. Y muy inmediatas. Exactamente. Ok, entonces esa es la tranquilidad. Y con una buena chichota, ¿qué hacemos? Nada, local, hielo local, probablemente la medida inicial va a ser hielo en las primeras 24 ¿Puedo horas. hacerle una pregunta, doctor? Y esto puede ser que rompa aquellos mitos. ¿La miel funciona? La miel funciona para algunas heridas. Ojo. Por ejemplo, en los diabéticos hay algunos protocolos de curación de heridas o de úlceras con miel, con azúcar, pero eso es bajo vigilancia médica, porque lo que estamos haciendo es que estamos favoreciendo también que aumenten las bacterias, entonces tiene que ser bajo vigilancia. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ok, hoy por hoy también hay muchos lugares donde llevamos a los chiquillos, ¿verdad? A brincar, a saltar, a tirarse entre los brinca-brincas, las camas elásticas, las chunchas que se inflan y todo. Y de repente pueden haber también, sin quebrarme, sin tener un chollón, pero de repente me llevo al chiquitín y empieza con un dolorcito. ¿Qué hago? Y sobre todo en la espalda, doctor. Okay. Esto es importante, hay que diferenciar porque tampoco queremos saturar los servicios de emergencia. O sea, si el dolor es un dolor que es manejable, que se ve con acetaminofén, que el niño puede caminar bien, que no le causa ninguna incapacidad funcional en sus actividades normales, o sea, si usted le ve decir, mamá, me duele un poco, pero hace su vida normal, probablemente es algo que tengamos que tener en mente y observar, probablemente darle algo para el dolor, como ya dijimos, algunos de los medicamentos que ya ha usado, que ya sabemos la dosis, o le preguntamos a nuestro pediatra. Pero si definitivamente un chiquillo nos dice, mamá, me duele la espalda, no puedo caminar bien, siento dormida la pierna, siento dormida una parte, es razón de decir, vamos a que nos hagan por lo menos unas placas y unos estudios basales. Porque a veces los niños no son dados a decir esto. Si nos dicen que le cuesta caminar, que le duele mucho, probablemente porque ellos siguen jugando, así se hayan golpeado en cualquier punto. Ahora, vamos con un caso que nos está manifestando una de nuestras amigas a través del Facebook, y dice ella que estaba precisamente en un lugar de estos y en uno de los brinca-brincas su pequeña estaba brincando y se dio un golpe y un choque de cabeza con otra pequeña y cayó inconsciente, ¿verdad? El papá, la reacción inmediata fue tratar de despabilarla, me imagino del susto. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el protocolo en una situación de estas, doctor? Definitivamente en este punto es consulta de emergencia. Alteración del estado de conciencia implica llevar al hospital. Probablemente lo menos indicado es movilizar mucho. Yo sé que la respuesta normal como papás es cargarla, moverla, intentarla mover, pero idealmente no debemos movilizarla innecesariamente. Entonces, si está en una superficie cómoda, dejarla en una superficie cómoda, ponerla en una posición que si vomita, por ejemplo, no se vaya a atragantar con el propio vómito. Entonces se llama posición de seguridad, la podemos poner un poquito de lado. Si en el sitio donde estaba jugando tienen un botiquín de primeros auxilios, algunos de estos botiquines tienen una tabla, o sea, tienen además una tabla rígida que es precisamente para acostar a los pacientes. Entonces podemos acostarla o intentar inmovilizarla de alguna manera, que no mueva el cuello de manera innecesaria. Una vez se despierta, porque normalmente sí pueden tener alteración del estado de conciencia por un corto periodo, preguntarle si puede mover bien las manos, si puede mover bien los pies, si lo siente, pero definitivamente alguien que tuvo un trauma de cráneo con pérdida del estado de conciencia, la recomendación es acudir a un servicio de emergencias y movilizarla lo más rápido posible y ponerla en una posición que evite que tenga más problemas, por ejemplo, porque probablemente acaba de comer, si tiene alteración de estado de conciencia, lo más probable es que entonces empiece con náuseas o vómitos, entonces ponerle en una posición que nos evite que agregarle un problema más al que ya tenemos. Nuestros televidentes están preguntando, y creo que lo habíamos comentado, pero es importante, que la manifestación de los pequeños es casi inmediata, de 24 a 48 horas, si algo pasa en la cabecita, a diferencia de los adultos mayores, ¿verdad, doctor? Realmente sí, o sea, pues en medicina uno nunca puede decir nunca ni siempre, pero sí, los niños normalmente los periodos de observación son mucho más agudos, normalmente no tienen estos vasos venosos tan problemáticos en el cerebro como los adultos, sino que son cosas muy, muy agudas generalmente en niños. Doctor, antes de pasar al próximo capítulo, para las que tienen y para los que tienen bebés muy pequeñitos, a más de uno en algún momento se nos pudo haber caído el bebé de la cama. ¿Qué pasa? Que uno lo deja y le pone las almohaditas y por A o por B, en un descuido, es que volvemos a lo mismo, se dan vueltas y caen. En ese sentido, decimos que los bebés son muy elásticos y que, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer para estar seguros de que nada pasó, doctor?
Igual, yo creo que la observación aquí de la mamá, el sentido materno, el estar encima de nuestro bebé, ver cómo se está comportando, si es un llanto que no es habitual, nos debe hacer consultar de manera inmediata. Si el chiquito quedó más dormido de lo habitual, consultemos Igual, de ok. manera inmediata. O sea, es un poco saber cómo ha sido la conducta previa y obviamente si vemos una deformidad importante en el sitio del trauma, Sí, claro, definitivamente tenemos que consultar de manera claro. inmediata. Si fue un golpe, pues el chiquito obviamente va a llorar, además del golpe, por el susto que se llevó, pues igual observar y ver el comportamiento. Bien, doctor, el capítulo que sigue es la intoxicación, ¿verdad? Y en esto, pues, ¿qué hacer? Porque sabemos que pueden ser intoxicaciones con pastillas, con líquidos, con cosas de limpieza, con lo que haya en la casa y por eso también guardarlas, ¿verdad? Que no estén al alcance. Prevención, palabra clave, lo dijimos desde el inicio, obviamente todos los líquidos de limpieza deberían estar en un cubículo alto, si no pueden estar en un cubículo alto que estén cerrados con algo que eviten que tengan acceso, porque ahora van a estar jugando y no vamos a poder estar detrás de ellos en la casa en todo momento. Entonces definitivamente prevención, igual los medicamentos, a veces somos muy dados a dejar los medicamentos que nos estamos tomando nosotros Al encima de la alcance, mesita de sí, noche sí, o encima en sí. la cocina al alcance de los niños. Los medicamentos no deben estar al alcance nunca de los niños porque además puede que lo hagan en un momento que nosotros no nos demos cuenta y no Y ni vamos a saber sabemos, qué fue lo que exacto. pasó. Y entonces después vamos a llevarlo porque tiene algún problema y nos van a empezar a preguntar en el hospital y probablemente vamos a tener que regresar a la casa a ver si de verdad los blisters de las pastillas están completos o no. Entonces, la primera medida definitivamente para evitar intoxicaciones accidentales es prevención. O sea, los líquidos fuera del alcance, tabletas fuera del alcance, no dar medicamentos innecesarios, no dar lo que nos recomiendan en la calle para un resfrío, Sí. etcétera, etcétera. Prevención. Si ya ocurrió si ya vimos que se tomó algo, por ejemplo, cuando se toman algunos de los líquidos de limpieza, primero, normalmente nuestra medida inicial es como induzcámosle el vómito para que vomite lo Sí, que se sí, tragó. sí. Si te tomó un líquido de limpieza, por favor no lo hagan, porque no sabemos si ese líquido de limpieza es cáustico y lo que vamos a hacer es que ya Volver quemó, a quemar, entrando y ay, entonces lo sí. hacemos vomitar y va a volver a Uy, producir sí. lesiones cuando sale. Entonces, la recomendación es lleve la botella de lo que se tomó su niño Ok. con usted al hospital para que los médicos puedan saber exactamente qué fue lo que se tomó para poder tener las medidas indicadas en este caso. Cuando son medicamentos, igual, si se tomó una dosis excesiva de medicamentos, lo ideal es pues llevar los medicamentos para ver, porque hay medicamentos que se absorben en diferentes partes del organismo, entonces podríamos sí hacer darle algún medicamento, algo que bloquee la absorción, hacer que Ok. aumente, pero realmente lo ideal es sí llevar con lo que Lo que sospechamos. consumió, lo que creemos, con lo que se intoxicó. Ahora, doctor, lo que generalmente nuestras televidentes ya lo están comentando, ¿verdad? ¿Qué le decían a uno en una situación de esa? Dele leche, porque dice uno, le doy leche y neutraliza aquel efecto negativo. Para algunas sustancias sí puede funcionar la leche, la cosa es que no sabemos qué va a pasar con el estado de conciencia de nuestro niño cuando se intoxicó con algo, no sabemos si va a empezar a vomitar, si lo que Sí. vamos a empezar es a vomitar y si se queda dormido vamos a tener más problemas. Entonces la medida es que si nosotros vemos que lo que se tomó es importante, es grave y todos estos líquidos, por ejemplo, tienen claro Deben que no consumir. se deben consumir, es mejor llevar el líquido y llevarlos para que los médicos tomen la decisión de qué hacer. Doctor, yo creo que abordamos de todo, ¿verdad? Lo que puede pasar o nos faltó algo. Voy a hacer una propaganda. Ah, caramba, No, por supuesto. por favor, estamos en invierno todavía. Sí. Tenemos picos o tenemos algunos casos reportados de influenza en este momento en los Sí. hospitales. Si ustedes tienen un niño que tiene o un adulto que tiene enfermedades crónicas debilitantes, por favor no lo lleven a sitios de concentración masivas de personas. Lavado de manos, uso de alcohol en gel, protocolo de estornudo y de toser, probablemente van a hacer que los casos disminuyan. Entonces, por favor, si tenemos alguna persona que sabemos que tiene, por ejemplo, alguien que está en tratamiento por un cáncer con quimioterapia, que muy linda la Navidad, que queremos que vea las luces, pero no la podemos llevar a sitios de congregación donde haya mucha gente, porque lo que vamos a favorecer es que tal vez se contagie de alguna de estas enfermedades. Entonces, lavado de manos, alcohol en gel, protocolo de estornudo y de toser.
y no ir a lugares de conglomeración si estamos en esta situación. Bueno, eso no era una propaganda, es una recomendación básica para todos nuestros amigos allá en casa y se le agradecemos. Doctor, como siempre, un placer y feliz semana. Que la pase muy bien. Yo creo que, verdad que la idea está completísima, que pasen sus hijos seguros.